Capítulo 7. Predicciones y presunción. Cuando hable el profeta en nombre de Jehová, y la palabra no suceda ni se realice, esa es la palabra que Jehová no habló. Con presunción la habló el profeta. No debes atemorizarte de él. Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si nos viéramos en la alternativa de tener que elegir, es preferible optar por mantener un deseo intenso a mostrarse apáticos con respecto al prometido regreso de Jesucristo. Los cristianos primitivos no mostraron indiferencia ante ese deseado evento. Hace unos años vi un programa de televisión en el que un responsable de relaciones públicas de la sucursal canadiense de los Testigos de Jehová, Walter Graham, contestó a preguntas relacionadas con el fracaso de ciertas predicciones con respecto al regreso de Cristo. Dijo que, de haber alguna culpabilidad al respecto imputable a los Testigos de Jehová, tendría su explicación únicamente en nuestro anhelo por ver vindicado el nombre de Dios y a su reino gobernando en la tierra. Creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo en que es humano que, en un momento dado, se cometan errores cuando se habla con ligereza, permitiendo que lo que no es más que la mera imaginación, un deseo intenso por alguna cosa o quizá un momento de entusiasmo ante algo, termine por ejercer influencia en nuestro juicio al grado de llevarnos a conclusiones apresuradas. Todos hemos experimentado algo semejante en algún momento de nuestra vida. En todo caso, si la cuestión no pasara de allí, no habría motivos para sentirse preocupados. Pero creo que no es eso lo único que hay envuelto. En este caso la cosa va más allá. Hay factores más serios que lo que pudiéramos considerar como un error ocasional que cualquiera de nosotros pudiera cometer. Eso es así si tenemos en cuenta que unas predicciones determinadas tuvieron marcada influencia en aspectos vitales de los intereses de muchas personas. Algo que merece más que un trato superficial es el hecho de que el cuerpo gobernante considera que los testigos de Jehová, al menos los de la clase ungida, a la que pertenecen todos los miembros del cuerpo gobernante, desempeñan el papel de, comillas, profeta, habiéndoles sido encomendada tan alta responsabilidad por Dios mismo. Así, la revista La Atalaya del 1 de septiembre de 1972, página 517, incluía un artículo titulado «Sabrán que había un profeta en medio de ellos». Ese artículo hacía surgir la cuestión con respecto a si Jehová Dios tiene, en tiempos modernos, un profeta que ayude a la gente para advertirles de los peligros y declararles las cosas venideras. Respondía que sí, que los hechos mostraban la existencia de dicho profeta. Identificando al profeta. Estas preguntas pueden contestarse afirmativamente. ¿Quién es este profeta? Sin embargo, Jehová no dejó que el pueblo de la cristiandad, guiado por el clero, se quedara sin advertencia de que la sociedad de naciones era un sustituto falsificado del reino verdadero de Dios. Tenía un profeta para advertir a la gente. Este profeta no era un solo hombre, sino que era un cuerpo de hombres y mujeres. Era el grupito de seguidores de los pasos de Jesucristo que se conocían en ese tiempo como estudiantes internacionales de la Biblia. Hoy se les conoce como testigos cristianos de Jehová. Todavía están proclamando una advertencia y se han unido a ellos y los han ayudado en su obra comisionada centenares de miles de personas que se han puesto a escuchar su mensaje con convencimiento. Por supuesto, es fácil decir que un grupo actúa como profeta de Dios. Otra cosa es probarlo. La única manera en que se puede hacer esto es repasando el registro histórico. ¿Quién muestra este? Con posterioridad a eso, la Atalaya del 1 de mayo de 1997, en la página 8, decía: Jehová Dios es el gran identificador de sus mensajeros verdaderos. Los identifica haciendo que se cumplan los mensajes que envía mediante ellos. También es el gran desenmascarador de los mensajeros falsos. ¿Cómo los desenmascara? Frustrando sus señales y predicciones. De ese modo, muestra que se han erigido a sí mismos en pronosticadores
y que sus mensajes provienen en realidad de su propio razonamiento erróneo, sí, de sus ideas insensatas, carnales. En la primera de estas citas, la atalaya establece lo que confirma al profeta del día moderno, papel asignado al cuerpo de ungidos de los testigos de Jehová. Lo que confirma entonces al profeta del día moderno es su registro. En el segundo caso, sigue el criterio de que es Jehová el que identifica a sus auténticos enviados, haciendo que sus mensajes se cumplan, al tiempo que desenmascara a los mensajeros falsos, frustrando sus señales y predicciones. Si aplicamos estos criterios, ¿qué es lo que encontramos? El registro histórico es digno de analizar. Hasta la propia central de la organización reconoce la existencia de errores. Una mañana del año 1980, Frederick Franz, presidente de la sociedad y que conducía la consideración del texto diario en la Casa Betel de Brooklyn, expuso a la familia de las oficinas centrales sus recuerdos sobre las expectativas que habían depositado en el año 1925, marcado como el tiempo en que había de manifestarse el reino milenario de Cristo sobre la tierra. Citó al juez Rutherford como habiendo dicho después en relación a sus propias predicciones: «Reconozco que hice el burro». Para la organización, estos errores no son más que mera evidencia de la imperfección humana, así como la consecuencia de un gran anhelo por ver el cumplimiento de las promesas divinas. Creo que, en este caso, el registro significa mucho más que todo eso. Una cosa es que un hombre se dedique a hacer de un burro por querer ver realizado algo, y otra muy distinta es obligar a los demás a que acepten su punto de vista, criticándolos en caso de que no acepten su opinión y hasta cuestionar su fe y poner en duda sus motivaciones si no ven las cosas de la misma manera que él. Todavía más grave es que eso lo haga una organización que a sí misma se presenta como portavoz divinamente nombrado para la humanidad entera y que lo siga haciendo de modo reiterado, no por unos días o durante algunos meses, sino por años y décadas y de manera universal. No puede eludir su responsabilidad por las consecuencias de todo ello con la simple excusa de que, comillas, nadie es perfecto. Nadie lo es, en efecto. Pero cada cual ha de cargar con la responsabilidad de todo aquello que hace. Y es especialmente cierto cuando de nuestros actos se derivan actos dramáticos en algo tan importante y personal como la relación de otros para con Dios. No es un asunto de menor gravedad el que un grupo de hombres que se muestra dividido en cuanto a las predicciones para una determinada fecha se presenta, no obstante, ante sus seguidores con la apariencia de una unanimidad monolítica y les anima a que depositen una confianza sin límites en tales predicciones. Doy por sentado que fue debido a mi experiencia dentro del cuerpo gobernante el haberme percatado de la realidad y el alcance de todos estos hechos. Durante mis primeros 20 años aproximadamente de asociación activa con los testigos de Jehová, apenas tuve una vaga idea con respecto a las predicciones fallidas del pasado, a lo que no le concedí importancia alguna. No manifesté interés al respecto por la literatura hostil a nuestra enseñanza. A fin de los años de los 50, hubo menciones a aquellos fallos en determinadas publicaciones de la sociedad como Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino y el libro Fe en Marcha, patrocinado por la sociedad, pero lo hicieron de una manera que les quitaba cualquier trascendencia, y así lo consideré yo también. No fue sino hasta finales de los años 70 cuando adquirí conciencia de la gravedad de aquello. Llegué a ser consciente de ello no a través de la llamada literatura hostil, sino por las propias publicaciones de la Watchtower, así como por medio de testigos activos respetados, y entre ellos miembros del cuerpo gobernante. 1914 es la fecha fundamental en torno a la cual descansa una parte importante de la estructura doctrinal y autoritaria de los testigos de Jehová. Al día de hoy aún sostienen las siguientes doctrinas asociadas con esa fecha:
que en 1914 Jesucristo llegó a estar, comillas, presente de modo invisible para los ojos humanos, dando comienzo a un periodo de juicio para todos los que profesan ser seguidores suyos y para el mundo entero. Que en 1914 tuvo lugar el comienzo efectivo de su reinado sobre el mundo, asumiendo oficialmente el poder mediante su reino. Que 1914 marca el comienzo de los últimos días o tiempo del fin, predicho en la Biblia. Que 3 años y medio después de 1914, en 1918, dio comienzo la resurrección de los cristianos que permanecían dormidos en la muerte desde el tiempo de los apóstoles en adelante. Que para ese tiempo, 1918, los seguidores verdaderos de Cristo entraron en un cautiverio espiritual a Babilonia la Grande, siendo liberados un año más tarde, 1919, y reconocidos colectivamente por Jesucristo como su esclavo fiel y discreto, la agencia elegida para dirigir su trabajo y velar por sus intereses en la tierra, constituyéndose en el único canal para proporcionar guía y luz a sus siervos por toda la tierra. Que a partir de entonces se ha estado efectuando el trabajo final de la cosecha que determinará el destino definitivo de salvación o la condena a la destrucción. Cualquier debilitamiento en lo que a esa fecha clave de 1914 se refiere, llevaría consigo un grave deterioro en la totalidad de la superestructura doctrinal, que en la misma encuentra su punto de referencia. Quedaría igualmente dañada la pretensión de creerse revestidos de autoridad especial quienes actúan como portavoz oficial de la clase del esclavo fiel y discreto. La eliminación de todo el significado atribuido a dicha fecha, 1914, supondría el derrumbe total del entramado doctrinal y de la autoridad con la que ha sido revestida la organización, cuyo fundamento reside en lo que 1914 representa para ella. Así de trascendente es. Aún así, pocos testigos hoy saben que durante casi medio siglo, desde 1879 hasta finales de la década de 1920, las profecías basadas en fechas publicadas en la revista La Atalaya y otras publicaciones eran esencialmente opuestas a todas las creencias mencionadas. Eso me pasó desapercibido durante gran parte de mi vida hasta que me di cuenta de que el Torre del Vigía ya había estado asignado distintas fechas a los asuntos mencionados por casi 50 años. Solo cuando las expectativas originales relacionadas con el año 1914 fallaron, aquellos supuestos cumplimientos de profecía fueron trasladados a otras fechas. Como consideré en el capítulo anterior, la investigación que tuve que llevar a cabo en la tarea de preparación del libro Ayuda para entender la Biblia me hizo ver con claridad que la fecha de referencia de la sociedad que se utiliza en sus cálculos, 607 a.C., como el año de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, es contraria a toda la evidencia histórica de que se dispone. Aún así, continué respaldando esa fecha en la creencia de que, a pesar de tanta evidencia en contra, las escrituras la respaldaban. Si no fuera cierto lo que la sociedad atribuye al año 607 a.C., todo lo relacionado con 1914 se desmoronaría. Me aferré al punto de vista de que era el bagaje histórico disponible lo que faltaba, siendo ese el argumento utilizado en el libro Ayuda. A la sazón, en 1977, Carl Olof Johnson, un testigo de Suecia, envió a las oficinas centrales de Brooklyn una voluminosa cantidad de información sobre cronología bíblica y especulaciones cronológicas que había conseguido mediante su propia investigación. Johnson era anciano en la congregación y había estado activo con los testigos de Jehová durante unos 20 años. Habiendo tenido yo experiencia en tareas de investigación, quedé impresionado por la profundidad con la que había abordado la cuestión, así como lo completo y objetivo de su presentación. Básicamente, trataba de llamar la atención del cuerpo gobernante sobre la debilidad de los cálculos cronológicos utilizados por la sociedad para llegar a 1914 como la fecha que pone fin al tiempo de los gentiles, mencionado por Jesús y registrado en Lucas 21:24. En la traducción del Nuevo Mundo se utiliza la expresión los tiempos señalados de las naciones. Resumiendo, a la fecha de 1914 se llega mediante el siguiente proceso.
En el capítulo 4 del profeta Daniel aparece la expresión 7 tiempos, referida al periodo de 7 años de locura que había de padecer en propia persona el rey babilonio Nabucodonosor. La sociedad mantiene que estos 7 tiempos tienen además una aplicación de más largo alcance. Lo atribuyen al tiempo que va desde la destrucción de Jerusalén, hecho que para la sociedad ocurrió en el año 607 a.C., hasta el final de los tiempos de los gentiles, considerados estos como el periodo de tiempo durante el cual las naciones gentiles ejercen dominio ininterrumpido sobre toda la tierra. Los 7 tiempos se computan como 7 años de 360 días cada uno de ellos, 12 meses lunares de 30 días cada uno. Obtenemos así la cifra de 2520 días que se corresponden con dichos años. Esto, sin embargo, sufre un ajuste por el que se considera que cada uno de estos días equivale en realidad a un año. Para tal ajuste se utilizan otras referencias bíblicas en casos concretos en los que un día es considerado como un año por aparecer la expresión un día por un año. Mediante semejante cómputo, los 2520 días se transforman en 2520 años, los que van del 607 a.C. a 1914. Como previamente se ha mencionado, la enseñanza de la sociedad con respecto al comienzo del reinado de Cristo a los últimos días, al comienzo de la resurrección y a otras, están ligadas todas a ese cálculo cronológico. Pocos testigos hay que sean capaces de ofrecer una explicación para aplicar textos de aquí y de allá de una manera tan rebuscada, pero todos admiten como bueno el resultado final de semejante proceso de cálculo. La mayoría de los testigos estuvieron por décadas creyendo que esa explicación que conduce a 1914 y que hace que en dicha fecha converjan tantos aspectos proféticos era casi exclusiva de su organización, que fue el pastor Russell, primer presidente de la sociedad, el primero en llegar a ese entendimiento y publicarlo. La parte interior de la tapa del libro de la sociedad Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, publicado en 1959, contiene estas declaraciones. 1870, Charles Taze Russell comienza su estudio de la Biblia con un pequeño grupo de asociados. 1877, se publica el libro Los Tres Mundos, que señala a 1914 como la fecha del fin del tiempo de los gentiles. Se transmite la idea, al igual que en el propio libro contenido, que Los Tres Mundos, libro que Russell se limitó a financiar, fue la primera publicación que trató esa enseñanza con respecto a 1914. Eso es lo que yo mismo creía, hasta que la investigación del anciano sueco llegó a la sede central. Entonces, me di cuenta de que la cantidad de hechos reales que las publicaciones de la sociedad habían pasado por alto o habían tratado en forma encubierta eran enormes. Johnson comenzaba exponiendo la dilatada historia de especulaciones basadas en la cronología. Mostró cómo la arbitrariedad de aplicar la fórmula de un año por un día con aplicación a diferentes periodos bíblicos fue ya una práctica empleada utilizada inicialmente por rabinos judíos del siglo I de nuestra era. En el siglo IX, una saga de rabinos judíos comenzó a hacer cálculos y predicciones con base al cómputo de un año por día en torno a los periodos de 1290, 1335 y 2300 días de la profecía de Daniel para, a partir de ese cálculo, obtener la fecha de la aparición del Mesías. Esa práctica aparece por primera vez entre las confesiones en el siglo XII. La comenzó el abad católico romano Joaquín de Florís. La aplicación de la fórmula de un año por día no quedó restringida a los periodos registrados en la profecía de Daniel, sino que ahora se incluyó también el periodo de 1260 días registrado en Revelación 11.13 y 12.6, textos que fueron objeto de interpretación basada en la aplicación de ese método de cálculo. Con el paso del tiempo, se sucedió una serie notable de fechas elaboradas por diferentes intérpretes, llegando a señalarse los años 1260, 1364 y otras fechas, alcanzando algunas de ellas hasta el siglo XVI. A medida que, una tras otra, las fechas pasaban sin que en ellas sucediera nada de lo que se había predicho, se hicieron necesarios cambios e interpretaciones nuevas que se sucedieron con regularidad.
En el año 1796, George Bell predijo la caída del anticristo, el Papa según creía él. Eso habría de tener lugar en 1797 o 1813. Basaba su predicción en una interpretación del periodo de 1260 días, si bien utilizaba un punto de partida diferente al de otros intérpretes. Unos partían del nacimiento de Cristo, otros de la caída de Jerusalén, otros desde la formación de la Iglesia Católica. Redactó su predicción durante la Revolución Francesa. Poco después de que escribiera su predicción, tuvo lugar un suceso espectacular. Las tropas francesas hicieron cautivo al Papa y lo obligaron a exiliarse. Muchos vieron en este suceso un extraordinario cumplimiento de profecía bíblica y tomaron el año 1798 como el cierre del periodo de los 1260 días proféticos. A partir de ahí se propagó la idea de que al siguiente año, 1799, daría comienzo el periodo de los últimos días. Posteriores trastornos acaecidos en Europa fueron la causa para un torrente de nuevas predicciones. Entre aquellos pronosticadores estuvo John Aquila Brown en Inglaterra. A principios del siglo XIX publicó una explicación de 2300 días del capítulo 8 del profeta Daniel, fijando la conclusión de los mismos en el año 1844. William Miller, el americano promotor del movimiento segundo adventista, asumió ese punto de vista. Veremos cómo ese cálculo jugó un papel en la historia de los testigos de Jehová. Pero John Aquila Brown desarrolló otra explicación íntimamente relacionada a 1914, tal como dicha fecha la hallamos en las creencias de los testigos de Jehová. ¿De qué manera? La información suministrada por Carl Olof Johnson pone de manifiesto que fue Brown el que realmente dio origen a la manera de interpretar los 7 tiempos del capítulo 4 del profeta de Daniel, que nos lleva un total de 2520 años mediante el cómputo de un año por un día. Brown publicó esa interpretación por primera vez en 1823, utilizando su fórmula para convertir los 7 tiempos en 2520 años, exactamente igual a la manera que lo encontramos hoy en las publicaciones de la Watchtower. Eso ocurrió 29 años antes del nacimiento de Charles Taze Russell, 47 años antes de que diera comienzo su grupo de estudio de la Biblia y más de medio siglo antes de que apareciera el libro Los Tres Mundos. Yo desconocía totalmente eso antes de leer la información enviada a la sociedad de Suecia. En ninguna de las publicaciones de la sociedad se daba cuenta de tales hechos. No existía referencia alguna a John Aquila Brown. Carl Olof Johnson publicó finalmente su información. 10 años después del libro de Johnson, la sociedad Watchtower dio a conocer por primera vez el origen del cálculo de los 2520 años, citando a John Aquila Brown en 1823. 50 años antes de que Russell apareciera en escena. Pero John Aquila Brown había establecido el comienzo de su periodo de 1520 años en 604 a.C., finalizando en 1917. Entonces, quedaría completa en toda su plenitud la gloria del reino de Israel, según predijo. ¿Cuál es entonces el origen del énfasis puesto en el año 1914? Una vez fracasadas las expectativas depositadas en torno al año 1844, hubo una división en los segundo adventistas en varios grupos, la mayoría de los cuales propusieron nuevas fechas para el regreso de Cristo. Uno de estos grupos se formó en torno a la figura de N. H. Barbour de Rochester, Nueva York. Barbour adoptó buena parte de la interpretación de John Aquila Brown, pero trasladó el comienzo del periodo de 1520 años al 606 a.C., llegando de esa manera a 1914 como fecha final de dicho periodo. Hay de hecho un error de su cálculo, ya que en realidad contabiliza únicamente 2519 años. En 1873, Barbour dio comienzo a la publicación de una revista para los simpatizantes segundo adventistas. La llamó
El Clamor de Medianoche y posteriormente pasó a denominarse El Heraldo de la Mañana. En la página siguiente se reproduce la portada de El Heraldo de la Mañana correspondiente a julio de 1878, año anterior a la aparición del primer número de la revista Watchtower, La Torre del Vigía. La fotocopia ha sido hecha de un ejemplar conservado en el archivo de la sede central en Brooklyn, que no está disponible para uso general. Su existencia muestra que algunos de entre el personal de la central debían tener conocimiento de que la revista Watchtower ciertamente no fue la primera en promover el año 1914 como el fin de los tiempos de los gentiles. La enseñanza fue, en realidad, tomada de una publicación segundo-adventista, la publicación de Barbour. También ha de señalarse que en ese tiempo, julio de 1878, Charles T. Russell llegó a ser, comillas, coeditor de la revista segundo-adventista El Heraldo de la Mañana. El propio Russell explica cómo vino a estar asociado con Barbour y cómo llegó a adoptar la doctrina cronológica de este, gran parte de la cual incluía la parte interpretativa de los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel, enseñanza que, a su vez, Barbour había tomado de John Aguilar Brown. La explicación de Russell apareció publicada en la Watchtower del 15 de julio de 1906. Fue por enero de 1876 que estuve considerando especialmente el factor tiempo con respecto a la profecía, tal como está relacionado con estas doctrinas y esperanzas. Sucedió de la manera siguiente. Recibí una publicación titulada El Heraldo de la Mañana enviada por su editor, el señor N.H. Barbour. Al abrirla, enseguida la identifiqué con el adventismo, por la ilustración de la portada. La examiné con cierta curiosidad para ver qué fechas señalarían para la quema del mundo. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa y alegría cuando, por el contenido, comprendí que su editor estaba comenzando a abrir los ojos a temas que por algunos años habían regocijado nuestros corazones aquí en Allegheny? Que el propósito del regreso del Señor no es destruir a todas las familias de la tierra, sino bendecirlas, y que su regreso sería como el de un ladrón, pero no en carne, sino en espíritu, de manera invisible a los humanos. Que el recogimiento de su iglesia y la separación entre el trigo y la cizaña se llevaría a cabo al final de este tiempo sin que el mundo se percatara de ello. Sentí regocijo al ver que otros estaban llegando al mismo punto de avance, pero quedé asombrado al encontrar una declaración expuesta con toda cautela, que el editor estaba en la creencia de que las profecías indicaban que el Señor ya estaba presente en el mundo, sin ser visto, es decir, invisible, y que el trabajo de la cosecha para recoger el trigo ya se estaba efectuando, y que ese punto de vista lo garantizaba la cronología profética que pocos meses antes había dado como fallida. Había algo nuevo para considerar. ¿Sería posible que la cronología profética que por tantos años había despreciado yo, debido al mal uso que de ella habían hecho los adventistas, supusiera indicar realmente el tiempo de la presencia invisible del Señor para establecer su reino? Cosa que vi con claridad que no se podía conocer de otra manera. Al menos parecía muy razonable que el Señor tuviera informado a su pueblo al respecto, teniendo en cuenta que había prometido no dejar en la oscuridad junto con el mundo a sus fieles, y que, a pesar de que el día del Señor vendría como un ladrón en la noche, sin avisar furtivamente, no sería así en el caso de los santos que se mantuvieran atentos y vigilantes. Recordé algunos argumentos que se utilizaban, por ejemplo por mi amigo Jonathan Wendell y otros adventistas, para demostrar que el año 1873 se presenciaría la quema del mundo, etc., ya que la cronología del mundo mostraba que el comienzo del año 1873 se cumplían 6.000 años desde la creación de Adán, junto a otros argumentos tomados de las Escrituras que supuestamente también coincidían con ello. Pudiera ser que esas razones, basadas en la cronología que yo había ignorado por considerarlos no dignos de crédito, tuvieran una importante influencia y que ellos habían aplicado incorrectamente la información. Note que Russell declara que hasta ese momento no había manifestado interés en las profecías que tuvieran que ver con cuestiones cronológicas, que de hecho las había despreciado. ¿Qué es lo que hizo entonces?
Con ansias de aprender de cualquier fuente, cualquier cosa que Dios tuviera a bien enseñar, escribí al señor Barbour, informándole que mi coincidencia con él en otros puntos, y con un especial interés en conocer qué razones tenía y cuál era el respaldo bíblico para fijar la presencia de Cristo y la siega de la era del Evangelio a partir de otoño de 1874. La respuesta mostró que mis conjeturas habían sido correctas, es decir, que la argumentación fundamentada en el tiempo y el factor cronológico, etc., era la misma que utilizaron los segundoadventistas en 1873, explicando cómo el señor Barbour y el señor J. H. Patton de Michigan, colaborador suyo, habían sido segundoadventistas hasta ese momento. Que cuando pasó la fecha de 1874 sin que el mundo fuera abrazado y sin que vieran a Cristo en la carne, se habían sentido desalentados por algún tiempo. Habían examinado las profecías basadas en fechas que aparentemente habían transcurrido sin el cumplimiento esperado y no fueron capaces de encontrarles defecto alguno, por lo que comenzaron a plantearse si en realidad el tiempo era el adecuado, pero las expectativas depositadas habían sido erróneas. Si lo que debía esperarse entonces no era, como yo y otros habíamos enseñado, la restauración y las bendiciones para el mundo. Parece ser que poco tiempo después de aquella disolución de 1874, uno de los lectores de El Heraldo de la Mañana, que tenía una copia del Diaglotón enfático, notó algo que le pareció peculiar: que la palabra que comúnmente traducimos por venida en Mateo 24, 27, 37 y 39, allí se vierte como presencia. Ahí estuvo la clave, y al amoldarse a ella fueron guiados a través del tiempo profético y a la manera apropiada de entender el modo y finalidad del deseo del Señor. Yo, por el contrario, tuve en primer lugar el punto de vista correcto sobre el modo y la finalidad del regreso de nuestro Señor, para después considerar el tiempo indicado para ello en la palabra de Dios. De modo que Dios guía a menudo a sus hijos partiendo de aspectos diferentes de la verdad, pero cuando hay sinceridad de corazón y confianza, al final necesariamente todos llegamos al mismo punto. Sin embargo, no existían libros u otras publicaciones que expusieran las profecías basadas en fechas como las llegáramos a entender entonces. De modo que pagué los gastos al señor Barbour para que viniera a verme a Filadelfia, en donde tenía que atender unos negocios durante el verano de 1876. Me vino a ver con el fin de que, si podía, me demostrara plenamente y con las escrituras que las profecías señalaban a 1874 como la fecha del comienzo de la presencia de nuestro Señor y de la siega. Vino a verme y la evidencia me satisfizo. Siendo yo una persona de convicciones y plenamente consagrada al Señor, percibí enseguida que los tiempos especiales en los que vivíamos eran de una importancia que afectaba todo nuestro deber y trabajo como discípulos de Cristo, que estando viviendo en el tiempo de la cosecha, ese trabajo se tenía que hacer, y que la verdad presente era la hoz que el Señor había puesto a nuestra disposición para llevar a cabo el trabajo de siega y recogimiento entre sus hijos. De manera que la visita del segundo adventista N. H. Barbour provocó un giro en la actitud de Russell para con las profecías relacionadas con la cronología. Russell se constituyó en coeditor de la revista de Barbour, El Heraldo de la Mañana, dirigida a los simpatizantes segundo-adventistas. A partir de entonces, las profecías en las que el factor tiempo está involucrado pasaron a tener un tratamiento especial en los escritos de Russell, así como en la Atalaya que fundó poco tiempo después. La interpretación de los 7 tiempos y de la fecha de 1914 adoptada por Russell estaban ligadas a 1874, fecha cuya relevancia proviene en primer lugar de Barbour y sus seguidores. 1914 aún quedaba varias décadas en el futuro, en tanto que 1874 acababa de pasar. Tenían la creencia de que en el año 1874 se marcaba el final de 6.000 años de la historia humana y habían esperado que se hubiera producido el regreso de Cristo en ese año. Al haber transcurrido el año sin que se produjera tal acontecimiento, se sintieron desencantados. Como se muestra en la información anterior, B. W. Keith, un segundo adventista que colaboraba en la revista de Barbour, hizo notar que una traducción del Nuevo Testamento, el Diaglotón enfático, utilizaba el término presencia en lugar de venida
y los textos relacionados con el regreso de Cristo. Keith propuso a Barbour la idea de que la vuelta de Cristo en efecto había tenido lugar en el año 1874, aunque de manera invisible, de modo que Cristo estaba presente de manera invisible y llevando a cabo la tarea del juicio. La noción de una, comillas, presencia invisible es algo que entraña no poca dificultad a la hora de argumentar y en su contra para rebatirla. Es como si un amigo nos cuenta que su padre ya ha fallecido. Para confortarlo le hace visitas sin hacerse visible y tratamos de demostrarle que tal cosa no sucede realmente. El concepto de, comillas, presencia invisible permitió a los segundos adventistas asociados con Barbour afirmar que, después de todo, contaban con que su fecha, 1874, era la correcta, únicamente que no habían acertado con exactitud de la expectativa asociada a la misma. Tal explicación fue asimismo aceptada y adoptada por Russell. Hoy, varios millones de testigos de Jehová creen y enseñan que la presencia invisible de Jesucristo comenzó en 1914. Son muy pocos los que están al tanto que por casi 50 años los testigos de Jehová proclamaron que eso había tenido lugar en 1874. Tan tarde como 1929, 15 años después de 1914, seguían aún con esa enseñanza. Los testigos de Jehová creen que Cristo comenzó oficialmente su reinado en 1914. Durante décadas, la Watchtower estuvo enseñando que eso había ocurrido en 1878. Los testigos de Jehová creen hoy día que en 1914 dio comienzo el periodo de los últimos días y tiempo del fin. La Atalaya estuvo enseñando durante medio siglo que el periodo de los últimos días tuvo su comienzo en 1799. También creen los testigos actuales que en el año 1918 tuvo lugar la resurrección de los cristianos ungidos que han muerto a partir del tiempo de Cristo. La Atalaya estuvo enseñando durante más de 40 años que tal acontecimiento había tenido lugar en el año 1878. Lo que ahora enseñan es que después de 1914, especialmente a partir de 1919, se está llevando a cabo la gran cosecha que alcanzará su punto álgido con la destrucción de este sistema, incluyendo a todos cuantos no hayan dado una respuesta positiva a su predicación. La revista La Atalaya, en cambio, lo que enseñaba en sus comienzos es que esa cosecha se llevaría a cabo durante el periodo de tiempo comprendido entre 1874 y 1914, año en el que todas las instituciones humanas de todo el mundo habían de ser destruidas. Actualmente la organización sitúa la caída de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, en 1919. Durante al menos 40 años la Watchtower estuvo sosteniendo que la fecha para tal caída fue 1878, fijando 1914 o 1918 para la consumación de la destrucción completa. ¿Cuál es la razón para que se hayan producido estos cambios en enseñanzas proféticas de gran calado mantenidas por tanta gente durante tanto tiempo? Nos encontramos ante una situación que ha sido una constante a partir del siglo XIII. El fallo en las expectativas que se habían ido fomentando a través de una larga serie de predicciones. Puede que algunos tiendan a restar importancia a este hecho, considerando que todo ello fueron simples declaraciones. Después de todo, casi nadie entre los testigos de Jehová tiene acceso a los ejemplares más antiguos de la Atalaya. Y cuando en la actualidad se expone el pasado histórico de la organización, las publicaciones de la sociedad o bien pasan por alto las enseñanzas que fueron mantenidas por largo tiempo, o bien las presentan de manera parcial y a menudo debidamente manipuladas. Todo ello consigue transmitir una idea distorsionada de que aquel ardor y aquella convicción empleados en su día en la propagación de aquellas doctrinas es la causa de estos errores. Consideremos una parte de la, comillas, trayectoria histórica de la organización, que según afirma la Atalaya, habría de corroborar el papel de profeta del día moderno que para sí pretende la organización. Si hacemos un repaso a los primeros números de la revista La Atalaya desde 1879 en adelante, un rasgo notable que encontramos es que fue precisamente en aquel entonces
cuando esperaban que sucedieran esos importantes acontecimientos. Aunque creían que 1914 marcaría el fin de los tiempos de los gentiles, no era esa la fecha de especial relevancia en sus expectativas. Era 1874. Y la creencia de que en ese año había dado comienzo la presencia invisible de Cristo y la entrada en ejercicio de su reino era el centro de su atención. Al grado que estaban a la espera de ser elevados a la vida celestial en breve. Con ello quedaría cerrada la oportunidad de formar parte de la novia de Cristo. También esperaban que, mucho antes de 1914, el mundo entraría en un periodo de convulsión en progresivo aumento hasta desembocar en un estado de caos y anarquía. Todo lo cual ya habría concluido para 1914, cuando Cristo ya estuviera en control absoluto de los asuntos de la tierra, habiendo reemplazado mediante su reino a todos los sistemas de gobierno humano. La siguiente información tomada de la revista La Atalaya de enero de 1881 es fiel reflejo de todo lo dicho. Se han subrayado ciertas partes para mayor ilustración del lector. Vemos también el paralelismo entre la cosecha judía y la de la era del Evangelio, no solo en lo que se refiere al punto de comienzo de las mismas, sino también al periodo de tiempo que abarcan, 40 años para el recogimiento de los judíos desde el año 30 en el que Jesús fue ungido hasta el año 70, cuando Jerusalén fue destruida. En nuestro caso, 40 años arrancan en el año 1874 y se extienden hasta 1914, año que marca el final del día de la ira y el fin de los tiempos de los gentiles. También un periodo de 40 años. Los 7 primeros años de la cosecha judía estuvieron dedicados especialmente a recoger el trigo maduro de aquella iglesia. La mitad de ese periodo transcurrió estando Jesús presente como el novio. Los 3 años y medio siguientes después de presentarse como rey y cuando ya había entrado en su gloria, pero manteniendo aún la supervisión y la dirección de todo. Como había dicho Juan, limpió su era, recogió su trigo y quemó la paja. De modo que el paralelismo que se está cumpliendo hoy día es evidente. Como se ha demostrado anteriormente, vemos que la ley y los profetas declaran su presencia en 1874, cuando culminan los siglos del jubileo. El paralelismo existente nos lleva al comienzo de la cosecha en ese año y nos muestra que el recogimiento de la novia a un lugar seguro se llevará a cabo en 7 años, finalizando en 1881. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo y por qué los domésticos vinieron a encontrarse con Cristo? Si somos capaces de desentrañar este asunto, obtendremos la clave para determinar cómo, cuándo y por qué se produce el encuentro de la casa evangélica, en especial si se tiene en cuenta el hecho de que el trabajo de conclusión de aquella era es, en tantos aspectos, el modelo exacto de esta. Creemos que Cristo está ahora presente en el sentido de haber dado comienzo a la tarea de asumir su gran poder y su reinado. Dicha obra comienza con la separación del trigo y de la cizaña en las iglesias de hoy, incorporando el trigo de todos los tiempos bajo la autoridad de su reino. Al que venciere le concederé que se sienta conmigo en mi trono, y le daré autoridad sobre las naciones, para continuar hasta que todo haya sido sometido. También parece razonable que sea esa la manera de dar comienzo a la obra, tomando a la novia y llegando a ser uno de ellos. 1874 era entonces la fecha trascendente para la Watchtower. No lo era 1914. Cristo estaba presente a partir de dicha fecha. Los siguientes 40 años estarían destinados a completar la cosecha. Debido a esta creencia, se estaba a la expectativa de sucesos dramáticos inminentes, posiblemente en el año 1881, tal como se razonaba en otro artículo titulado ¿Por cuánto tiempo, oh Señor? Note estos puntos. ¿Por cuánto tiempo, oh Señor? Sin lugar a dudas, es esta una pregunta que muchos se hacen, es decir, ¿cuándo se llevará a cabo nuestra transformación? Muchos de nosotros hemos estado anticipando este cambio durante años. Incluso pensamos con gozo en el tiempo en que hemos de reunirnos con Cristo y verlo tal cual es. En el artículo de diciembre que dedicábamos a la cuestión de nuestro cambio, nos hicimos eco de la opinión de que está más cerca de lo que muchos suponían. Y aunque no pretendemos fijar un determinado momento para tal acontecimiento,
sí que alentamos a permanecer atentos a algunas evidencias que parecen indicar que la transformación de nuestra condición humana a una de naturaleza espiritual se llevará a efecto para el año 1881 o antes. La evidencia de nuestro cambio para ese tiempo se va haciendo cada vez más clara, ya que hemos visto que el cambio a cuerpo espiritual es una cosa diferente a lo de la boda. Cuando creíamos que el cambio y la boda eran una misma cosa, y teniendo en cuenta que a partir de 1878 transcurrirían 3 años y medio de especial favor hacia la iglesia nominal, ahora en desolación, no podíamos esperar esa transformación antes de 1881, o en ese periodo de 3 años y medio. Pero a partir de que sabemos que la entrada a las bodas no consiste solo en la preparación para el cambio, al reconocer su presencia, sino que supone el cambio mismo, se reafirma la evidencia de que experimentaremos esa transformación en el tiempo mencionado, evidencia que asimismo se recomienda a todos los interesados para su investigación. Junto a cualquier prueba directa de la cercanía de nuestra transformación, el hecho mismo de poder entender ahora la manera propia del cambio es una evidencia de la proximidad de ese acontecimiento, ya que el alimento al tiempo debido forma parte de la verdad y únicamente a su tiempo llega el conocimiento apropiado. Hemos de recordar que, después de la primavera de 1878, cuando llegamos al entendimiento de que Jesús llegó a ser rey, estábamos muy preocupados por asuntos como la santidad o el vestido de bodas. Aparte del paralelo con la final de la Edad Judía y el favor mostrado a aquella nación en ese periodo, que llevaba consigo la presencia del rey, el haber dado atención al vestido de bodas es prueba también de lo correcto de la aplicación, porque el rey había entrado para ver a los convidados, por lo que todos estuvieron interesados en conocer cuál era su posición ante él. Al tener constancia de que la inspección de sus convidados es lo último antes de nuestro cambio, que precede a la boda, y el hecho de que estemos dando la consideración al cambio parece ser una indicación de la inminencia del mismo. A continuación exponemos las conclusiones que extraemos de los tipos y pasajes proféticos que nos conducen a pensar que el traslado de los santos y el cierre a la llamada celestial tendrá lugar en 1881. Siguió una argumentación pormenorizada que insistía en la transformación a la vida celestial, probablemente en el otoño de 1881, momento en el que quedaría cerrada la puerta para poder entrar a formar parte de la novia de Cristo. Todo ello habría de tener lugar 35 años antes de 1914, que para ellos era el punto de conclusión, cuando todo alcanzaría su final definitivo. La expectativa de que los cristianos ungidos, los de la clase de la novia, experimentarían un cambio a vida celestial para el otoño de 1881 quedó, obviamente, sin realizarse. A medida que los años fueron pasando, la ubicación temporal de los acontecimientos sufrió un desplazamiento y se comenzó a centrar más la atención sobre 1914. Pero como punto final, el año en el que terminarían y quedarían eliminados los gobiernos, y quedaría concluida la destrucción del cristianismo nominal, pues se creía que Cristo había comenzado a ejercer su poder plenamente mediante el reino en 1878. Como se muestra en las páginas 239 y 247 del libro El tiempo se ha acercado, publicado por Russell en 1889. Dispensaciones paralelas. Y antes de su crucifixión se presentó rey suyo, ejerciendo autoridad real al pronunciar juicio contra ellos, dejando abandonada su casa y efectuando como tipo la limpieza del templo. Es exactamente como ha sucedido en esta cosecha. Se ha reconocido la presencia de nuestro Señor como novio y segador durante los primeros 3 años y medio, de 1874 a 1878. A partir de entonces, se ha hecho claramente patente que ha sido en 1878, cuando ha llegado el momento para el juicio real que había de llevarse en la casa de Dios. En ello tiene su cumplimiento Revelación 14 al 20, en donde aparece nuestro Señor como segador coronado. El año 1878, cuyo paralelo se corresponde con este tipo bíblico en cuanto a la toma de poder y autoridad, se marca con claridad el momento para la asunción del poder como Rey de Reyes por parte de nuestro Señor, presente de manera invisible,
Tiempo ese de la toma de gran poder para reinar, que en la profecía está íntimamente asociado a la resurrección de sus fieles y al comienzo de aflicción y de ira para las naciones. Incluso después del cambio de siglo, en los primeros años del siglo XX, continuaba el foco de atención sobre 1874 y 1878 como las fechas trascendentales en torno a las que se concentraba toda la atención. Ellos continuaban estando en los últimos días desde 1799 y en el periodo de la cosecha desde 1874. Para ellos, Cristo había estado ejerciendo el poder real desde 1878 y había dado comienzo a la resurrección. El paso de los años en nada alteró aquellas afirmaciones. Tal como ellos lo concebían, todo sucedía de manera invisible, salvo la predicción del traslado al cielo de los santos que estaban vivos, que esperaban tuviera lugar para 1881. Al no existir prueba material visible en descrédito de tales afirmaciones, podían seguir manteniéndolas, y así sucedió. Todavía en 1911, 3 años antes de 1914, la Atalaya continuaba proclamando la importancia de 1874, 1878 y 1881. Babilonia la Grande había caído en 1878 y su fin completo llegaría en octubre de 1914. Sin embargo, se hizo un retoque en relación al cierre de la puerta para llegar a formar parte de la clase del reino celestial que anteriormente había sido fijado para 1881. La Atalaya de 15 de junio de 1881 informaba a sus lectores de que esa puerta permanecía aún entreabierta. Lo decía así: atendiendo a estos paralelos, consideramos el año 1874 como el comienzo de esa cosecha y el reconocimiento de los escogidos desde los 4 vientos del cielo. El año 1878 como el año en el que Babilonia fue rechazada formalmente. La Odisea vomitada al tiempo del que se dice Babilonia ha caído, ha caído, ha caído del favor divino. El paralelo de aplicación para 1881 parecía indicar que se habían mantenido algunos favores hacia quienes permanecían en Babilonia la Grande, a pesar del rechazo al sistema en sí. A partir de esa fecha creemos que no hay ventaja alguna en formar parte de esa organización, sino que, en muchos aspectos, es una relación muy desventajosa, de la que con dificultad y con la gracia y verdad del Señor es como únicamente podrían verse liberados. Y siguiendo el propio paralelismo, octubre de 1914 dará testimonio del fin definitivo de Babilonia como una gran piedra de molino que es arrojada al mar, completamente eliminada del sistema. Recapitulando, consideramos razonable concluir que el cierre del trato favorable para con el Israel natural representa el cierre del favor especial de la era angélica, es decir, la llamada hacia arriba. En consecuencia, entendemos que la apertura o llamada generalizada de esta era a los honores del reino terminó en octubre de 1881. Sin embargo, como se ha demostrado en los estudios de las Escrituras, hacemos una distinción entre lo que es el final de esa llamada y el cierre de la puerta. Creemos que la puerta que conduce a la pertenencia a la clase del reino no está cerrada aún, que permanece entreabierta por algún tiempo para permitir que quienes ya habían aceptado esa llamada y no habían respondido a sus privilegios y oportunidades en sacrificio de sí mismos fueran echados fuera y se permitiera que otros tomaran sus coronas en armonía con Revelación 3:11. Por lo tanto, el tiempo actual, a partir de 1881 hasta que quede definitivamente cerrada la puerta para servicio sacrificado al Señor, es un periodo de zarandeo para quienes ya gozan del favor divino, los que están en relación de pacto con Dios. La fecha del desenlace definitivo, el año 1914, estaba a la vuelta de la esquina. Con ella se daría por terminada la cosecha. Los últimos días habrían alcanzado su punto final y sus expectativas habrían quedado plenamente satisfechas. ¿Cuál era exactamente la enseñanza de las publicaciones de la Watchtower con respecto a lo que habría de suceder en 1914?
El libro El tiempo se ha acercado, publicado 25 años antes de 1914, puso de relieve 7 puntos como a continuación se expone. En este capítulo presentamos evidencia bíblica que muestra que el fin completo del tiempo de los gentiles, es decir, el cese definitivo de la concesión para la gobernación de los hombres imperfectos, tendrá lugar en 1914. Algún tiempo antes de que termine 1914, será glorificado con Cristo, su cabeza, el último miembro de la Iglesia de Cristo reconocida por Dios, miembro del sacerdocio real y del cuerpo de Cristo. Se dará prueba de, en primer lugar, que en ese año el reino de Dios, por el que nuestro Señor nos enseñó a orar diciendo, venga tu reino, asumirá el control pleno y universal, se pondrá en marcha y será establecido firmemente en la tierra sobre las ruinas de las actuales instituciones. En segundo lugar, esta publicación probará que aquel a quien asiste el derecho para hacerse cargo del poder habrá de estar presente entonces como nuevo regente de la tierra. Y no solo eso, sino que quedará probado que habría de estar presente por un tiempo considerable antes de esa fecha, ya que el derrocamiento de los gobiernos gentiles es obra de quien los desmenuza como un vaso de alfarero, reemplazándolos por su propio gobierno justo. En tercer lugar, se probará que, algún tiempo antes de que termine 1914, será glorificado con Cristo, su cabeza, el último miembro de la Iglesia de Cristo reconocida por Dios, miembro del sacerdocio real y del cuerpo de Cristo, porque todos los coherederos con Cristo han de reinar con Él en su reino, que no podrá entrar en funcionamiento plenamente sin que todos ellos estén presentes. En cuarto lugar, se probará que a partir de ese tiempo Jerusalén no volverá a ser pisoteada por los gentiles, sino que resurgirá del polvo de la desaprobación divina a una posición de honor, ya que los tiempos de los gentiles habrán quedado cumplidos o completados. En quinto lugar, se probará que, para esa fecha, 1914 o antes, la ceguera de Israel comenzará a desvanecerse porque su ceguera parcial había permanecido solo hasta que todos los gentiles hayan entrado. O dicho de otra manera, hasta que el número de los gentiles que han de tomar parte del cuerpo o novia de Cristo haya sido seleccionado en su totalidad. En sexto lugar, se probará que para 1914 el gran tiempo de tribulación, como nunca ha sucedido desde que existen las naciones, alcanzará su clímax en un mundo dominado por la anarquía. Entonces los hombres aprenderán a callar, se llegarán a saber que Jehová es Dios y será exaltado en la tierra. La humanidad turbada y sacudida comenzará a reconocer la condición de las cosas que se describen en el lenguaje simbólico, olas tempestuosas del mar, la tierra que se disuelve, montañas que caen y cielos incandescentes que pasarán y los nuevos cielos y la nueva tierra con sus bendiciones de paz. Pero antes, una compañía de hijos de Dios que pasan a través de la gran tribulación reconocerá al ungido del Señor y a su recta y justa autoridad. Posteriormente, al final, será reconocido por el Israel carnal y finalmente por la humanidad en general. En séptimo lugar, se probará que antes de 1914 estará en la tierra el reino de Dios como poder organizado. Golpeará y derribará la imagen gentil y terminará por completo con el poder de esos reyes. Su propio poder y dominio será establecido tan pronto como, por distintos medios y agencias a su disposición, triture y esparza los poderes existentes, civil y eclesiástico, que serán como hierro y arcilla. Estas declaraciones corresponden a las ediciones anteriores a 1914. Como puede notarse en el material citado, en esas ediciones se establece con claridad que 1914 será el límite máximo para la gobernación por parte de hombres imperfectos. Se dice que esa fecha será en la cual el reino de Dios habrá asumido el control pleno y universal, y que será en esa fecha en donde se pondrá en marcha entonces o será firmemente establecido el reino en la tierra. Note, sin embargo, como una edición posterior de este libro, 1924, se encubre tales afirmaciones, al decir lo siguiente.